Llegó el año 2020. Escuché por allí algunos comentarios e incluso en las redes sociales mucha gente decía que era el año perfecto, el año de la visión 2020, decían por ahí, y que iba a ser un año excelente como ningún otro año en la historia. La mayoría de la gente estaba especulando y yo me acuerdo que unos a otros se mandaban mensajes de texto. A mí me llegó por ahí unos 2, pero no contábamos con que iba a venir una pandemia 2020 y como que le echó a perder los planes de los hombres. Nuestro Dios tiene cosas planificado desde antes que el mundo fuera fundado. Tenemos un Dios que tiene todo bajo control, que nada se le escapa de la mano. Pero nosotros no podemos ver de la misma forma en que Dios mira las cosas. Y el año pasado, es decir, la semana pasada, nosotros hablábamos en el sermón acerca de cuando culmina un año y cuando recibimos un año nuevo. Y estábamos hablando acerca de nuestros planes y de las metas que nosotros a veces tenemos en nuestra mente. Lo cierto es que no sabemos lo que nos depara este año, no lo sabemos. No tenemos ni la menor idea de cómo será este 2025. Pero si hay algo de lo cual puedo estar consciente y puedo decir que es cierto, es que sin lugar a duda vamos a tener problemas en este año, lo querramos o no, ya que nosotros vivimos en un mundo dañado por el pecado. Yo no creo que podamos escaparnos de eso. Con la certeza de que respiramos, con esa misma certeza le puedo decir que vamos a tener problemas. Aunque nosotros deseemos, usted sabe que cuando llega el día último, las 12 de la noche, la mayoría de la gente está esperando ese último segundo para darse un abrazo y esperando que empiecen a reventar los tronadores. Y todo el mundo se está deseando salud, dinero y amor. Sin lugar a duda, todo el mundo está con eso, para darse un abrazo y desearle a su familiar o a la gente que está a su alrededor feliz año nuevo. El problema es de que ¿qué pasa cuando en lugar de eso nosotros tenemos enfermedades, tenemos problemas financieros y en vez de amor enfrentamos odio? Porque eso sucede. Nosotros decimos, esto es lo que yo deseo, pero al final del tiempo, cuando llegan esas cosas, y no es porque uno sea pesimista, debemos de ser realista. En algún momento nos enfermamos, nadie está exento de eso. Pero cuando llegan esas situaciones, en realidad estamos preparados para enfrentarlo. Porque tuvimos buenos deseos, pero al final del camino no se van a cumplir. Hoy veremos algunas de esas verdades en el pasaje de Mateo, para que cuando lleguen todos esos problemas, todos esos conflictos, nosotros sigamos confiando en el Señor Jesús. Amén. La lectura de esta mañana, estoy en el libro de Mateo capítulo 13, del verso 24 en adelante. Se llama la parábola del trigo y la cizaña. Y como que parece que es un tema un poquito golpeante o una enseñanza que no deberíamos de tocar ahorita, porque estamos iniciando un año y nosotros estamos motivados, esperando qué vamos a hacer en este año, cuáles van a ser nuestras resoluciones, y estamos con eso, con esa energía, con ese entusiasmo de decir, yo planifiqué esto, o por lo menos yo puse en mi mente este año voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, no sé, voy a conseguir un mejor trabajo. Todas esas cosas que nosotros planificamos. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca del trigo y la cizaña. Y dice la palabra del Señor:
a partir del 24 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo, o sea que Jesús está hablando, y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlo en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Padre eterno, te pido, Señor, que bendigas tu palabra grandemente en esta mañana, Señor. Que podamos comprenderlas, Padre, pero sobre todo que podamos ponerlo por obra, mi Señor. Que tu Espíritu Santo esté trabajando en medio de nosotros, Señor, abriendo nuestra mente y tocando nuestros corazones para que podamos entender, Señor, tu mensaje. Te pido que me uses, Dios, para que tu iglesia, Señor, sea edificada. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, hermano, en cierta ocasión yo le he dicho que la palabra de Dios se interpreta de manera sola. Nosotros no podemos darle una interpretación porque la palabra de Dios no es de interpretación personal. Y en esta mañana nosotros vamos a entender qué quiso decir el Señor con este mensaje. Para empezar, Él dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Está hablando del reino de los cielos, pero me pregunto, ¿qué es el reino de los cielos? Yo no sé si ustedes también se han preguntado eso. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque de entrada nosotros leemos: el reino de los cielos es semejante a un hombre, pero no le damos importancia. Pensamos que solamente está hablando del trigo y de la cizaña, pero está hablando del reino de los cielos. Para poder entender eso es necesario que nosotros vayamos un poquito más atrás. Y en la misma carta de Mateo, pero en el capítulo 3, vamos a leer ahí acerca de Juan el Bautista. Él viene preparando el camino del Señor. Y es allí donde empieza parte de esta historia para que podamos entenderlo. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice en el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empieza diciendo: el reino de los cielos ha venido, arrepiéntanse. Y solamente estaba preparando el camino para el Señor. ¿De qué está hablando Juan? Todo el mundo sabe la historia. Dice que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor Jesús. Y él está diciendo: arrepiéntanse porque después de mí viene uno que es mucho más grande que yo. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, pero él está afirmando que el reino de los cielos se ha acercado. Dice: y salían a él y de toda Judea y de toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos confesaban sus pecados y él los bautizaba para perdón de pecado. Pero Juan el Bautista solamente estaba preparando el camino del Señor. Y mire lo que dice en el versículo 11. Bueno, vamos a leer del 9, del 3, versículo 9. Dice: y no penséis decir
dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista no se está refiriendo a ramas, se está refiriendo a árboles. Y dice que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado al fuego. ¿Y qué es el fuego? Al final, la palabra de Dios dice que es el lago de fuego. Está haciendo una alegoría, pero dice que si no das fruto, vas a ser cortado, vas a ser echado en el fuego. Y dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice el 12, su aventador está en su mano. Yo no sé si ustedes tienen idea qué significa eso, su aventador. El aventador es como llamémosles como una pala con unos ganchos así abiertos, como un trinche, no sé cómo le llaman, así más o menos. El aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mire, estaba yo viendo la historia. Ellos usaban como un gancho grande en el cual agarraban el trigo y la cizaña o la paja. Ellos agarraban y lo movían así, lo tiraban al aire. Y dice que la cizaña es liviana, entonces el viento se lo lleva, pero el trigo pesa y cae. Y era una forma de limpiarla. Lo tiraban al aire, soplaba el viento, se llevaba la paja y lo demás, lo bueno, caía. Eso es lo que está diciendo ahí. Su aventador está en su mano y va a limpiar su era. Pero dice que va a recoger su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces ya vimos que Juan el Bautista está hablando del reino de Dios y está diciendo que Él viene antes que el Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuándo vendrá? Porque Él dice, Él viene, se ha acercado. Y vayamos al libro de Lucas capítulo 17, del 20 y 21. Lucas capítulo 17, 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos, es decir, los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Ellos, que eran los estudiosos de la Biblia, le están preguntando a Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo es que el reino de Dios va a venir? Y Él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán, helo aquí ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios ya estaba allí dentro de ellos. Jesús ya estaba presente. Amén. Ellos esperaban a que viniera en otro tiempo con aviso y Él dice, no va a venir con aviso, porque ya está aquí. Es decir, Jesús decía, ya estoy yo aquí presente. Estamos quedando claro, ¿verdad? Mateo habla acerca está comparando el reino de Dios, pero Juan el Bautista dice que va a venir y Jesús está afirmando, ya estoy aquí. Solo para hacerle una pequeña reseña y podamos entender de qué se trata. Ok, regresemos al libro de Mateo, capítulo 11. Si ustedes sienten que le estoy dando mucho versículo, es necesario para que podamos entender de qué se trata la historia. En el capítulo 11 de Mateo, dice la palabra de Dios, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista ya estaba preso. Los Hechos de Cristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle,
¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Yo no sé si ustedes están entendiendo la historia, pero mire, Juan el Bautista bautizando dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante, cuando él bautiza a Jesús, dice que él vio que los cielos se abrieron y él dijo que escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y él da testimonio que los cielos se abrieron y que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, porque el Señor le había dicho que cuando él viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma y sobre quien se posara, ese era el escogido. Él vio eso. Pero pasados los días él está preso. Y mire, manda a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué cree que está pasando con Juan el Bautista? ¿Está dudando o qué? Porque si él vio que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y él mismo bautizó a Jesús, y está diciendo, ¿eres tú el Mesías o va a venir otro? ¿A qué se debe eso? Porque la gente pensaba que cuando viniera el reino de los cielos se iba a acabar todos los problemas, ya no iba a haber nada más. Pero Juan el Bautista está preso. Él dice, ¿qué pasó? Vino el Mesías, pero no ha sucedido nada, los malos siguen haciendo cosas malas, yo estoy preso, algo está pasando. La mayoría de los judíos esperaban que cuando viniera el Redentor se iba a levantar y iban a ser liberados del yugo romano, pero no estaba sucediendo. Y por eso es que él le manda a decir, ¿eres tú o esperaremos a alguien más? Y respondiendo Jesús le dijo, id y háganle saber a Juan las cosas que ustedes ven y las cosas que escuchan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén. El Señor Jesús le está diciendo, dile a Juan, díganle a Juan las cosas que están viendo. Pero puede ser que Juan el Bautista no entendía todavía, ni tampoco los discípulos. Recuerden que algunos de los discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan. Algunos, no todos. Tuvieron enseñanza de Juan el Bautista y ahora miran a Jesús y dicen, no está sucediendo nada, solo estamos viendo a alguien que está haciendo milagro. Pero la vida sigue de la misma manera. Eso nos da a entender que cuando Jesús vino a la tierra, en el momento que Jesús vino a la tierra, inició su reino. Inició un reino. Nosotros somos parte de ese reinado. Nosotros somos siervos de ese reino. Pero todavía seguimos viviendo en un mundo lleno de pecado. Lo que me da a entender es que el reino todavía no se ha consumado hasta que Cristo venga. Estamos en una etapa donde el Señor Jesús inició su reino, pero todavía hay un proceso hasta el día final. Eso es, para que podamos entender esto. Cuando usted cultiva la tierra y siembra algo, usted no espera que en el momento que usted siembra la tierra salga la planta y dé fruto. No pasa así, ¿verdad? Hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cuidado y al final usted mira la cosecha. Eso está sucediendo aquí con el reino de los cielos. Vino Jesús, inauguró su reino, pero todavía no ha llegado a su fin. Estamos en ese tiempo de la cosecha. Pero va a llegar un día en que el Señor va a venir a recoger su trigo. ¿Me están entendiendo? Amén. Ok. Hoy sí nos vamos al versículo de la predicación acerca del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son dos semillas diferentes. Cuando la planta nace, se miran igualitas. No hay mucha diferencia. Son casi similares. Y cualquier persona que no tenga conocimiento de cómo es el trigo puede ser engañado. Va a pensar que las dos son la misma. Y eso sucede con nosotros. Aunque
mucha gente cuando leen esta parábola le dan una interpretación diferente y ellos dicen, no, es que esto se está refiriendo a la iglesia, que en la iglesia hay personas malas y personas buenas. Sí y no, y le voy a explicar por qué. Porque cuando la misma Biblia interpreta esto, dice algo diferente. Si nosotros seguimos leyendo la explicación de Jesús en el capítulo 13, del versículo 16 en adelante, el Señor Jesús explica la parábola. Y dice así la palabra: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Maestro, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es quien siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Las cizañas son los hijos del malo. En otra versión dice son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el final de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. La explicación está bien fácil. Hay veces pienso que no hay nada que explicar. La palabra de Dios se explica sola. Pero quiero que sepan algo, hermano. Dice que nosotros somos esa semilla que el Padre está plantando. Nosotros. Él lo planta donde Él quiere. Pero lo planta con un propósito. Es para que nosotros demos fruto para su gloria. No te va a plantar en un lugar como adorno. Donde quiera que Cristo planta creyentes para que lleven fruto para su gloria, Satanás planta falsos cristianos que se oponen a la obra. Tengan siempre eso en mente. Satanás siempre va a querer obstaculizar la siega. Los cristianos son semillas y el reino de los cielos es una mezcla de semilla buena y semilla mala. Semilla buena cristiano, semilla mala y falsas los hijos del diablo. La semana pasada yo le decía, Satanás nunca va a trabajar afuera. Él va a usar a la gente de adentro de la misma iglesia para que el reino de Dios no camine. Entonces, el Señor, sabiendo eso, Él ejemplifica con eso. El trigo y la cizaña, igualitos, en el campo. Lo interesante es esto que le dicen: Señor, ¿quiere que vayamos y lo arranquemos? Y Él dice: no, dejadlo, déjenlo que crezca. No sea que arrancando lo malo arranques también lo bueno. Pero va a llegar un tiempo en que yo voy a mandar a los ángeles, y dice la Biblia que los segadores son los ángeles del Señor. Va a llegar un día en que el Señor va a mandar a sus ángeles y va a decir: apártenlo. Pero ¿qué dice? Que lo van a ser atado y van a ser echado en el fuego. Ahí dice: y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de diente. Está hablando del infierno. Dice: a todos los que sirven de tropiezo, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Se escucha como muy fuerte y muy duro, y es como algo que nosotros no deberíamos de estar escuchando, pero esto que está aquí fue escrito para nosotros. Esto no se escribió para el mundo, esto está escrito para el cristiano. Recuerden a quién le está hablando el Señor: a sus discípulos. Entonces, que no te extrañe, esto puede servir como exhortación para tu vida.
ten cuidado qué estás haciendo. Satanás va a usar personas falsas que van a aparentar ser cristianos. Pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo uno va a saber que no son? Por su fruto. Es lo que dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Jesús nos da la explicación acerca de lo que significa la parábola. El hombre es Cristo, las semillas son los creyentes, el campo es el mundo. Nosotros estamos viviendo dentro de un mundo pecaminoso. Por eso yo le decía que cuando la gente interpreta que esta parábola está como directamente a los cristianos, sí y no, porque nosotros vivimos dentro de este mundo también y decimos que somos cristianos. El enemigo es Satanás y las cizañas son los hijos de él, los segadores son los ángeles y la siega es el fin de los siglos. Hablando del trigo y la cizaña, en la Biblia se hace mención de estas dos semillas, es decir, de dos simientes. Dios dijo que la mujer tendría una simiente que sería Cristo. Vayamos a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La palabra de Dios hace mención de dos tipos de simiente o semilla. Y le dijo, el Señor le dijo que la serpiente Satanás tendría una simiente también. También indica que habrían constante enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 versículo 15, dice la palabra del Señor, cuando ya el hombre había pecado, le dijo el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hace una separación el Señor entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, del cual iba a venir Cristo. Otro ejemplo claro lo vemos en el relato de Caín y Abel. Todo el mundo sabe esa historia, está en Génesis capítulo 4. Dice que Caín mató a su hermano Abel. Dice así: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de tierra. Y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí dice que trajo las primicias, aunque en esta mañana no voy a hablar de eso, pero dice que trajo lo mejor, lo más gordo, lo primero. Y más adelante la historia dice cómo Caín mata al hermano. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ve, la Biblia mismo dice que ¿por qué Caín mató a su hermano? Dice porque era hijo de Satanás. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
justas. Desde un principio la historia empieza a contar qué sucedió. Empezó a haber un conflicto entre la simiente que fue la mujer y la descendencia de Satanás. Desde entonces este conflicto ha continuado a través de toda la historia, hermano. La simiente de Satanás, es decir, los hijos del malo, también se opusieron a Juan el Bautista. En la misma carta de Mateo capítulo 3, en Mateo capítulo 3 verso 7, que leíamos hace rato, capítulo 3 versículo 7, cuando leímos que venían estas personas y que eran bautizados por él en el Jordán. Y dice en el verso 7, al ver él, está hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quiero aclararle algo. Cuando usted lo lee así de pronto, piensa como que los fariseos venían a ser bautizados. No, ellos solamente venían a ver, a observar. Venían a ver qué estaba haciendo Juan el Bautista, porque ahí dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, venían solamente a observar, no venían a ser bautizados. Juan le decía: generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Si fueran hijo de Dios, Juan el Bautista no le dijera esas palabras, pero él entendía que en su corazón había maldad, que eran personas que estaban al servicio de Satanás. Y más adelante Jesús hace mención de eso. Mire que esa gente, sabiendo la ley, sabiendo la verdad, ellos no hicieron nada para que Juan el Bautista no fuera asesinado por Herodes. No lo hicieron, al contrario, consintieron. Se opusieron también a Cristo. Si nosotros vamos a la misma carta de Mateo capítulo 12, en el verso 34, Jesús mismo le dice a ellos, amén, Mateo 12, 34, Jesús le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, hermano, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos juzga y nos convence de pecado. No es posible que tú estés alabando a Dios y hasta te desgarres hablando a Dios, pero tus obras son perversas. Eso es lo que hacían los fariseos. Ellos eran estudiosos de la ley y lo aplicaban al pie de la letra. Y mira lo que el Señor piensa de ellos. Jesús le dice: ustedes son una generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Ellos hablaban bonito, expresaban todo cómo se debía de cumplir la ley, pero sus obras lo delataban. Y eso pasa con nosotros. Nosotros decimos que amamos a Dios, pero nuestras obras dicen lo contrario. Y si nosotros leemos en el mismo Mateo 23, capítulo 23, 33, Jesús le dice lo mismo, le vuelve a repetir: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estaba hablándole a los estudiosos de la Biblia. Al Señor no podemos mentirle, Él conoce nuestros corazones. No importa lo que tú hagas, tú puedes apantallarlo. Tú crees que no te está observando, no puedes. Dios no puede ser burlado. Esta misma gente que eran los que aplicaban la ley, los que estudiaban sabían el Antiguo Testamento como nadie más. Eran los que enseñaban en la sinagoga. Esa gente consintieron para que Jesús fuera crucificado. En la cruz, Satanás hirió el calcañar de Cristo,
pero Jesús aplastó la cabeza de Satanás y lo derrotó para siempre. Amén. Otro ejemplo lo vemos con Pablo. Recuerden ustedes cuando Pablo empezó su ministerio, Satanás se opuso cuando éste empezó su obra misionera. Y no solamente cuando lo inició, sino durante toda la vida de Pablo. Vemos que, ¿dónde vivía Pablo? En prisión. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, Pablo no decía, ¿dónde queda el hotel de lujo? ¿Dónde está la cárcel?, decía Pablo. Hoy en día, mire, si usted invita a un predicador aquí, si no le da un hotel de lujo, pasaje de avión de primera clase y la mejor comida, no viene. Porque la gente está viviendo por dinero. Dice la Biblia que son obreros fraudulentos. Ellos solamente están esperando a recibir un salario. Y cuando habla acerca cuando el Señor habla acerca del buen pastor, dice eso. Dice que el asalariado ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye, porque las ovejas no son de él. Porque como es asalariado no les importa. Pero ¿qué dice del buen pastor? Está hablando de Jesús. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, porque son suyas, la cuida. Si un hermano se va de la iglesia, ¿cuál es mi función? Tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a hablar con él. Algo está pasando, ¿verdad? Pero si usted se va y a mí no me importa, ¿qué me está dando a entender? Que no eran mías, no me interesa, ni estoy para ustedes. Hay algo que no se me puede olvidar. Un día voy a estar delante de Jesús y voy a dar cuenta por cada uno de ustedes. Porque si Dios me puso aquí, no es para entretenerlos, no es para que ustedes vengan y se sientan contentos, uy, venimos a la iglesia y me voy. Es para que aprendan palabra y cuando salgan de aquí salgan diferente, salgan transformados. Que el tiempo que están aquí no sea tiempo perdido, que sea un tiempo de enseñanza. Eso es lo que el Señor quiere. Porque yo no me imagino que Jesús vino aquí, estuvo 3 años en la tierra solo entreteniendo a los discípulos. No, Él estuvo enseñándoles. Y le enseñó muchas verdades, 3 años. Y Él mismo dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo le va a recordar todo esto. Porque en el momento se le iba a olvidar. Un ejemplo lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 10. Hechos 13, 10. Dice la palabra del Señor. Está hablando aquí de un falso profeta llamado Bar Jesús. Le voy a leer del 7 para que se pueda entender. Dice que este falso profeta judío era judío, se llamaba Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír las palabras de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En la actualidad, si usted dice algo como esto, la gente te juzga, te dice: no, es que tú no estás para juzgar a nadie. Pero mira lo que Pablo le está diciendo. Le dice: eres un hijo del diablo y eres enemigo de toda justicia, Si tú hoy le dices eso a tu hermano porque está haciendo algo malo, te dice: no, tú no tienes que juzgar a tu hermano. Pero yo quiero decirle algo:
El Señor nos dio discernimiento para que nosotros podamos entender cuando una persona está mala y podamos restaurarlo con amor. No me quiero salir mucho del tema, pero solamente le estoy dando unos ejemplos. Y puede ser que ustedes estén cansando de buscar muchos versículos, pero es necesario. Si no, no vamos a entender la parábola. Satanás se opuso también a Pablo, como lo hace con la iglesia en el día de hoy, con el evangelio. Mire, hermano, en la actualidad hay evangelios falsos, muchas iglesias. Me gusta un pasaje que está en el libro de Gálatas, capítulo 1. Es bueno para que aprendan a usar la Biblia. Gálatas, capítulo 1. Amén. Dice la palabra del Señor, del 6 en adelante. Está Pablo hablando a los hermanos de Galacia y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea considerado anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica algo diferente del evangelio o otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra traducido significa sea maldito, si alguien le predica un evangelio diferente. Pero nosotros en la actualidad como que ya no le damos importancia. Nos gusta que nos endulcen el oído. Nos gusta que nos digan: hermano, no te preocupes, así como estás, Dios te ama. Si tú estás pecando, no hay problema, así Dios te ama. ¿Sabe qué dice la Biblia en Salmos? Dice que Dios está airado con el que peca todos los días. Y al final de las cartas de Pablo, dice que seamos santos porque Dios es santo. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. No puede ser más claro la palabra de Dios. Yo no sé de dónde la gente se agarra de que puede estar viviendo en pecado y no pasa nada. Sed santo, dice el Señor, y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. Pero si alguien le dice: no, así como estás, Dios te quiere, déjame decirte que te está engañando. Dios no te quiere así, porque si no te dejara así que vivas, mejor vive en el mundo. No vas a tener ningún cargo de conciencia. Vive pecando todo lo que quieras y no va a pasar nada. Pero cuando tú vienes a Cristo el Señor, tú eres una nueva persona. Y si le estoy mintiendo, yo lo puedo buscar en la Biblia. Es lo que dice la Biblia: somos nueva creación. Y no es posible que si tú eres una nueva criatura sigas viviendo como vivías antes. No me cabe en la cabeza. Y ya le he buscado en la Biblia. A lo mejor yo digo, puede ser que encuentre un versículo que me diga que sí tengo permiso para pecar, pero no lo encuentro. La semana pasada hablamos acerca de la primera carta de Juan. ¿Y qué dice? Que los que practican pecado son hijos del diablo. No encuentro otra explicación. Pero si yo no se lo digo, nadie se lo va a decir. O sea que es mi deber leerle la Biblia tal como es. Puede ser que alguien aquí se ofenda, pero yo quiero decirle que si usted se ofende conmigo, vaya y reclámele a Cristo, porque es palabra de Él, no mía. Amén. Quiero que sepa que Satanás va a usar mis ministros falsos, y eso no es nuevo. Esto no es algo que digan: wow, en el año 2020 empezaron a haber muchas iglesias de la prosperidad y cosas así. No, esto no es nuevo. La palabra del Señor dice que siempre han existido. Vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 11.
del 13 al 26. Y dice la palabra del Señor: capítulo 11, 13 en adelante. Dice Pablo hablándole a los hermanos de Corinto, porque existía ese problema. Le dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maraville, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ve lo que le decía hace rato? Satanás usa gente y lo implanta en medio del campo de trigo. Dice que tiene obreros fraudulentos Satanás. Y dice que se disfrazan como ángeles de luz. También Satanás usa falsa justicia y usa a falsos hermanos. En el versículo 26, donde estamos, de 2 de Corintios 11, dice la Biblia: 11:26 dice: en camino muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea que Pablo no solamente tenía que luchar con la gente de afuera, sino también con la gente que decía ser cristiano. Peligros entre falsos hermanos. No todo el que está en la iglesia es un cristiano verdadero. No todo el que está en la iglesia practica justicia. Esta enemistad que siempre ha existido y va a existir hasta el último día, entre las dos simientes, entre esas dos semillas, culminará finalmente con un falso Cristo. Al final del tiempo, cuando ya todo esto se esté cayendo en pedazos, dice la Biblia que va a existir un falso Cristo. Eso lo dice está en el libro de Apocalipsis, está en la segunda carta de Tesalonicense. Vayamos a ella solo para darle un pequeño repaso. Segunda carta de Tesalonicense, capítulo 2. Amén. Segunda Tesalonicense, capítulo 2. Dice del 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero dice más adelante: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué está diciendo? Que el Señor Jesús no va a venir sin que antes venga un falso Cristo, que se va a hacer pasar por Dios, va a querer ocupar el lugar de Dios. Y dice que se opone a todo lo que Dios manda. El hijo de perdición se va a oponer al Señor. El misterio de iniquidad se opondrá al ministerio de la piedad, que es el Señor Jesús. Este sistema religioso prostituido luchará contra la esposa, la verdadera iglesia. En Apocalipsis 17 hace referencia de ello y dice que va a haber una trinidad satánica. En Apocalipsis 17 habla acerca de la bestia, el falso profeta y del diablo. Y en Apocalipsis 19 del 20 en adelante dice que estos tres se van a oponer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nosotros ya sabemos el final de la historia. Dice que todas las fuerzas satánicas serán derrotadas por el Hijo de Dios.
Eso es lo que dice el final de la historia. Dice que van a ser quemados por el poder del Espíritu Santo. Satanás se opone a la obra de Dios en diferente manera. Uno de los trabajos primordial de Satanás es arrebatarnos la palabra. Él viene y arrebata la palabra de nuestros corazones. Y un ejemplo claro de ello es esto, hermano. Si yo le pregunto, ¿usted se acuerda de la predicación de hace 15 días? No, ¿verdad? Puede ser que lo tenga anotado, pero no se acuerda. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros se nos olvidan las cosas, pero Satanás es experto en arrebatarnos eso. Toda enseñanza, si usted no lo practica, se lo va a quitar. Él viene y nos arrebata la palabra. Él sofoca la semilla. Todo lo que usted aprenda hoy, Él va a traer cosas para que usted ya no se acuerde. Va a traer problemas, distracciones. Estoy seguro que si usted en este momento usted escuchó este mensaje, pero si en la noche hay un juego de los santos, usted ya no se va a acordar de esto. Va a estar allá en sus distracciones. Yo no le digo que sea pecado, eso ya queda a conciencia de cada quien. Pero mire, póngalo en una balanza. ¿Será que está sembrando exactamente la semilla en su corazón? ¿O está de manera superficial para que cuando vengan esas distracciones se vayan? El día de mañana viene un problema y usted está dudando y está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí, Señor? Bueno, ¿y dónde quedaron todas las promesas de Cristo? Cuando Cristo te dice, confiad porque yo he vencido, ¿dónde están esas promesas? A veces con un problemita que no vale la pena estamos ahí llorando. Quiere decir que no hemos enraizado bien la planta. Estamos por arribita, de manera superficial. Satanás se encarga de sofocar la semilla con mundanalidad y quema las raíces con la persecución. Si él no puede derrotar a la palabra, entonces va a plantar falsos cristianos, hijos del mal. Va a plantar a esos falsos cristianos en donde quiera que el Señor plante verdaderos creyentes. Mucha gente va al infierno, pero no debido a sus pecados groseros y abiertos. Porque cuando nosotros nos comparamos con otra gente, dice, bueno, yo no soy tan malo. ¿Comparado con quién? Pero delante de los ojos de Dios, del estándar de Dios, tú eres malo. La semana pasada hablábamos acerca de la mentira y le leí en Apocalipsis que dice que el homicida, el borracho, el fornicario, bueno, hablaba del adúltero, el que dice mentira. Dice, y todos los que dicen mentira no entrarán en el reino de los cielos. El Señor pone en la misma categoría al mentiroso como al que mata. Delante de sus ojos es pecado y abominación. Para nosotros decimos, no, no es grave, una mentira piadosa. Pero delante de los ojos de Dios no es así. Mucha gente se va a ir al infierno, no por esos pecados tan extremos que han hecho, sino porque ellos tienen una falsa justicia. Ellos creen en el Señor Jesús a su modo, hacen a Jesús a su manera. Ellos no están siguiendo al Maestro. Ellos dicen, tú eres mi Señor y mi Salvador de boca, pero sus obras no reflejan que el Señor Jesús es su Señor. Y espero que cuando salgas esta mañana de aquí, no vayas enojado. Mira, hermano, si su forma de caminar no ha sido la correcta hasta el día de hoy, tiene oportunidad de venir delante de Cristo y pídale perdón. Y dígale, Señor, quiero cambiar, ya basta. He vivido una vida que no te agrada porque lo he hecho a mi modo. Hoy quiero cambiar. Y quiero que tú me guíes. Si Jesús guía tus pasos, nunca vas a caer. Pero si tú lo guías, vas a estar cayendo todos los días.
Satanás se sienta en la rama de la cristiandad e influye en todo lo que ocurre. ¿Por qué creen ustedes que hay apóstoles el día de hoy predicando un evangelio, diciéndole a la gente: Dios quiere bendecirte a tal grado que tú no puedes vivir miserable porque eres hijo de un rey? Y la gente se lo cree. Jesús no vino a vivir en palacio. Sus discípulos no vivieron en palacio con grandes lujos. Y no me diga que no había en ese tiempo, porque había lujos. Hace como 15 días o 20 días yo hablé acerca de Herodes. Vivía en un palacio, los servidores de él. Los magos de Oriente tenían riqueza. Quiere decir que sí había. Pero los discípulos vivían de manera humilde. Jesús también. Pero en la actualidad la gente, mira hermano, si usted está pasando por situaciones difíciles y económicas, algo está malo contigo. Dios te está castigando. ¿Ves? No le dicen la verdad. ¿Por qué no le dice que Dios está formando tu carácter? Para que tú no dependas del dinero, para que tu Dios no sea en la riqueza, para que cuando vengan esos tiempos difíciles tú puedas estar tranquilo. No pasa nada. Ok, no tengo trabajo, pero Dios suple. Tengo lo necesario. Y eso es lo que decía Pablo. Pablo estaba en la cárcel y ¿qué dijo él? Teniendo abrigo y sustento, estemos bien. Pero nosotros nos estamos afanando todos los días por cosas. Pero mire una cosa, ¿sabe cuál es lo triste? Que las cosas que nosotros estamos logrando por nuestra fuerza ni siquiera te da felicidad, porque tú lo que deseas es que la gente te mire que estás prosperando. Mira, wow, mira lo que tienes. Él está yendo bien. Mire, la persona tiene 2 casas, 3 casas, wow. Eso es lo que tú estás deseando, que la gente te halague. Tú no eres feliz porque no tienes contentamiento, dice la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Lucas, no me acuerdo si está en el 12 o en el 13, y dice así: dice que un hombre tenía mucha riqueza y desbarató su granero y lo hizo más grande, y llenó su granero, y dice, y le dijo: alma mía, gózate, disfruta, que tienes muchos bienes para mucho tiempo. Dice la Biblia que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién será? Y dice el Señor, lo que me gusta es lo último que dice: así es todo aquel que hace riqueza para consigo mismo, pero no es rico para con Dios. Cuando la Biblia dice que tú hagas riqueza en los cielos, donde nadie roba, pero tú estás enfocado en hacer riquezas aquí en la tierra, cuando te vayas no te vas a llevar nada de esto y no lo habrás disfrutado, porque viviste con dolor, alcanzaste las cosas con gran sacrificio, con tu fuerza. ¿Qué diferencia es cuando Cristo te pone las cosas al alcance? ¿Qué diferencia, verdad? Satanás va a plantar falsas doctrinas que van a engañar a la gente. Uno de los principales métodos de Satanás para oponerse a Dios es la imitación. Satanás va a mandar personas que prediquen imitación del evangelio. Va a establecer una imitación de iglesia. Va a plantar cristianos de imitación, etcétera, etcétera. Algo que se parezca a eso, pero que no tiene nada que ver con la palabra. Antes yo iba a iglesia, a otras iglesias, no le voy a decir el nombre ni la denominación, donde el predicador, si tocaba un versículo de la Biblia, era mucho. Agarraba un versículo para apoyarse y decir palabras que no tenían nada que ver con la palabra. Torcían todo el evangelio, decían muchas palabrerías y nada de contenido bíblico. Yo le digo, si en algún momento ustedes notan que yo no estoy predicándole la palabra, me estoy yendo por otro lado, díganmelo. Prefiero pasar vergüenza ahorita y no al final de los tiempos. Amén. Solo así vamos a crecer, hermano.
Lo verdadero y lo falso crecerán juntos hasta el fin. Dios lo separará. Nuestro trabajo no es tratar de limpiar al mundo, aunque deberíamos hacer todo lo que sea posible para mejorar la sociedad. Esto no significa que debemos descartar la disciplina en la iglesia, hermano. Dios nos ordena a que juzguemos el pecado y disciplinemos a los cristianos que estorbarían el crecimiento de la iglesia debido a sus vidas impías. En Mateo 18, 15 en adelante, el mismo Jesús, hablando a sus discípulos, le dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Mire bien, el Señor nos está dando requisitos cómo nosotros tenemos que comportarnos. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él, estando tú y él solo. Pero dice más adelante: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Mire bien cómo nos está mandando el Señor. Primero que hablemos a sola, después que hablemos con 2 testigos presentes, y después, si no te escucha, díselo a la congregación. Dice: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Si alguien viene y me dice algo, en vez de que yo actúe de manera sabia, me pongo a decir cosas y empieza el chisme. Algo que no es correcto, porque la palabra de Dios dice cómo tengo que comportarme. Si usted me dice algo, yo tengo que analizarlo y decir: hermano, ¿qué pasó? Hablémoslo antes que se propague. Dice que traiga a 2 personas como testigos y no me escucha. Aclaremos las cosas. Pero como que nos gusta meterle juego, ¿verdad? Le ponemos más leña. Y como que nos deleitamos cuando alguien dice algo, y al rato ya lo sabe todo mundo, y ni siquiera resolvimos el problema. Pero yo tengo que seguir lo que dice el Señor, me tengo que apegar a la palabra. Si no escuchó, se lo digo entonces a la iglesia. Y si no, dice: tenlo por publicano. Porque no quiso la corrección. Pero hay veces actuamos nosotros de manera, yo digo, incorrecta y de manera parcial. Como el hermano Vaca me cae bien, lo que él me diga yo voy a decir que eso es cierto, pero lo que me dice el otro hermano, no. Yo voy a hacer caso a lo que él me dice. Ah, sí, él tiene la razón. No debe de ser así, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Nosotros, sabiendo la escritura, nosotros hacemos mal uso de ello. Entonces, Satanás va a usar esta forma aún en las mismas iglesias. Pero no es que nosotros estemos juzgando al hermano. Dice que tenemos que disciplinarlo. Nuestra tarea es plantar la palabra en los corazones y dejar que Dios nos plante en los lugares en donde podamos llevar fruto para su gloria. Esa es nuestra función. Vayan y planten la semilla, y Dios se va a encargar de ponerte a donde Él desea. La cizaña será atado en manojos al final de los días. En el mundo religioso, las denominaciones están uniéndose, según un reportaje que vi. También las organizaciones se están uniendo para protección mutua. Algunos de estos esfuerzos cooperativos puede ser provechoso, pero nos preguntamos: ¿cuánta cizaña no se estarán atando en esos manojos, preparándose para ser quemado, hermano? Esas organizaciones religiosas que están haciendo cosas, pero
tendríamos que saber con qué finalidad lo hacen. Hay veces para que el mundo lo admire. Hay veces para que digan, uy, nosotros sí estamos haciendo grandes cosas. Estamos mandando ayuda a diferentes lugares, estamos dándole comida a los huérfanos. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Mire, no sé si lo hacemos de manera inconsciente o no, pero le quitamos la gloria a Dios. Cada vez que usted se antepone a las cosas que hace para engrandecer el reino y se lleva la gloria, usted está en contra del Señor. Tenga cuidado. Nosotros los cristianos, mientras dormimos, Satanás está trabajando. Él no duerme. Una iglesia durmiendo es una oportunidad para que Satanás plante cristianos falsos. Es importante que velemos y estemos alerta. Hay lugares, hay iglesias que si este día no hay servicio, ellos se alegran. Si le dicen, bueno hermano, vamos a suspender el servicio el domingo o el viernes no va a haber servicio, la gente se alegra, dice, wow. Porque se dan a entender que en su corazón no está ese deseo de ir a buscar al Señor. Yo deseo que el Señor siga trabajando cada día más en mi vida, me dé sabiduría y me dé ese deseo de estar aquí en la casa del Señor. Porque de qué me sirve gastarme la vida allá afuera en el mundo, prefiero gastármelo aquí. Y no sé qué va a pasar, no importa la circunstancia, puede ser que vengan, no sé, enfermedades, no sé. Pero yo le pido al Señor que Él esté siempre dirigiendo mis pasos, que no sea yo. En la carta de Romanos, capítulo 13, del 11 en adelante dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No está diciendo que el Señor está cada día más cerca de nosotros por venir. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y en borrachera, no en lujurias y en lascivia, no en contiendas ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya no sigas alimentando los deseos de la carne. Perdón. Así que mientras la iglesia está dormida, Satanás va a usar personas. Satanás va a estar trabajando en todo tiempo. A él le gusta que la iglesia siga durmiendo. Si están tranquilos no pasa nada. Él está feliz. Debemos discernir. Nosotros tenemos que probar a los espíritus para detectar cuando Satanás está obrando y así poder ejercer nuestros sentidos espirituales para ver si las personas realmente pertenecen a Cristo o no. En la primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, dice así. Juan escribe esto para la iglesia y le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye,
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Nosotros tenemos la facultad para discernir lo bueno de lo malo. El espíritu de Dios que mora en nosotros a través de su palabra nos hace entender quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Y no lo digo para que nosotros estemos maldiciendo al hermano, sino para que nosotros entendamos y podamos corregirlo en amor y en justicia. ¿Qué dolor nos causa cuando sabemos que hay un cristiano o cuando sabemos que hay personas que no se aman dentro de la misma iglesia? Es difícil, ¿verdad? Cuando viene alguien a la iglesia y dice, no, yo a esa persona no lo saludo porque me cae mal. Doloroso. Y qué pena. La verdad es que si no se aman, pues no son cristianos. Porque la Biblia dice algo diferente. O cuando descubrimos en la iglesia problemas entre hermanos que no se resuelven bíblicamente, hay difamaciones, hay chisme. Es necesario entender que estamos en este reino que ya se inauguró pero no se ha consumado. El poder del Espíritu Santo sigue obrando cada día en nuestra vida hasta el día de la redención. Es por eso que cuando un pecador es confrontado y viene al arrepentimiento, nos damos cuenta que se está perfeccionando en el Señor. Cuando tú entiendes la palabra y cuando entiendes en tu corazón que es la verdad y vienes y le dices al Señor, perdóname, el Señor empieza a trabajar en tu vida y te empieza a perfeccionar. Nosotros siempre vamos a tener una lucha hasta el último día de nuestra vida. No hemos llegado al cielo, estamos claros, pero ya disfrutamos de una bendita y maravillosa comunión con Dios, con ese Dios del cielo. Eso es decir, el mismo Señor trajo del cielo a nuestros corazones. Y el Señor dijo, vendremos y haremos morada. Eso fue lo que dijo el Señor. Vendremos a ti y haremos morada en tu corazón. Cuando el Señor dijo que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, Él no hablaba de un lugar, hablaba de nuestros corazones. Dice, vendremos y haremos morada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Estamos en un mundo caído, lleno de problemas, pero vivimos confiando en Cristo, ¿verdad? Y sentimos una paz que el mundo no entiende. Para terminar, solo hay dos grupos de personas, hermano: el trigo y la cizaña. Los que se han sometido a Cristo y los que siguen rechazando a Dios. No hay más. No nos engañemos. Cuando el tiempo se acabe, ya no habrá más oportunidad. Solo los que irán al cielo o los que estarán en el infierno. Ya no habrá tiempo, no habrá oportunidad. Y yo deseo de corazón que eso no sea demasiado tarde, hermano. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te pido, mi Dios, que sea de edificación para mis hermanos, Señor. Si hay alguien aquí que ha sentido, Señor, que tú le estás hablando, que su forma de caminar no ha sido la manera correcta, tal como tú quieres, Padre. Estamos conscientes que no podemos mentirte, Dios. Que no importa si nos ocultamos del hombre, Señor, pero de ti no. Que entendamos, Dios, que un día tú nos vas a llamar a juicio, Señor. Vamos a estar delante de ti, Señor, y vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Sabemos, Padre, que por gracia somos salvos, pero todo parece indicar que hemos confundido el versículo, Señor. Estamos conscientes que vamos a ser salvos por gracia, pero tu palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras, Señor. Y eso es una verdad que no podemos ocultar. Tu gracia nos da la salvación, pero es necesario que crezcamos, Señor, como hijos tuyos. Señor,
podamos entender tal vez en esta mañana que tu palabra nos golpea muy fuerte, Padre, pero es necesario. Te pido, Dios, que despiertes a tu iglesia, Señor, que ya no sigan dormidos, Señor, ni entreteniéndose con las cosas que el mundo le ofrece. Que vivamos para ti, mi Dios, si es que en verdad somos hijos tuyos, Señor. Te pido, mi Padre Celestial, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, Señor, a tal grado de que podamos estar intranquilos hasta que no lleguemos al arrepentimiento, mi Señor. Yo deseo que cada persona que no te conoce, mi Dios, pueda conocerte, Señor, pueda venir al arrepentimiento, porque yo no sé hasta cuándo va a tener esta oportunidad, Señor. Tal vez el día de mañana sea demasiado tarde, Padre, pero no van a tener justificación. No van a poder decirte: yo no escuché la verdad, Señor, de tu palabra, porque tú vas a repetir cada una de mis palabras, Señor. Vas a traer a memoria cada una de las palabras y le vas a decir: ¿te acuerdas cuando predicaron tal cosa? Tú lo escuchaste, pero no quisiste abrir tu corazón. Te pido que si tú en esta mañana no conoces a Cristo, o si ya le has conocido, pero tu forma de caminar no ha sido la correcta, yo te pido que ahí donde estás, que levante tu mano. O si tú quieres venir y ponerte a cuenta con mi Señor, o si tú quieres reconciliarte hoy con Él y decirle: Señor, yo no he caminado de forma correcta, yo me he ido al mundo, Señor, siguiendo otras cosas y te he abandonado, Padre, pero hoy estoy aquí. Yo quiero rendir mi vida, yo quiero estar delante de tu presencia todos los días, Señor, y quiero servirte con amor. Si ese es el deseo de tu corazón, levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano, no tengas miedo. Ven aquí en arrepentimiento al Señor. No pierdas la oportunidad. El Señor hoy te está llamando. Quiero que sepa que cada una de las palabras que he dicho no son mías. Es el Señor hablando a través de mí. Y si tú crees que existe un Dios y que todo lo que he dicho a través de la palabra de Dios es verdadero, no tienes que dudarlo. Hoy te pido que rindas tu vida a Cristo. Hoy te pido que tú te reconcilies con Cristo. Te vuelvo a repetir: si tú no conoces a Cristo, hoy es tu tiempo. Tal vez mañana sea demasiado tarde y lo vas a lamentar. Entiendo que todos los que están aquí conocen al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. He predicado tu palabra, Señor, tal como tú me lo has dado, Padre. También te pido perdón por mis pecados, Señor. Perdóname porque yo sé que te ofendo, Señor. Sé que ofendo a mis hermanos, pero ayúdame, Señor, a que haga las cosas de forma correcta. No para agradar al hombre, Padre, sino para agradarte a ti siempre, mi Señor. Señor, que en mi corazón, Señor, no haya egoísmo, no haya vanagloria, Padre. Que no haya codicia, mi Señor. Que cada vez que abra mi boca, Señor, sea para dar a conocer tu palabra con autoridad, Señor, y que en mí miren tu gracia, Padre. Bendito sea por siempre, mi Señor. Cuida a tu iglesia, Señor, engrandécelo, cuida de sus vidas, Señor, y que esta semana vayamos confiando siempre en ti, mi Dios bendito. Que la semilla de tu palabra no sea parte de nuestra mente, Señor. Te pido, Señor, que nos lo estés recordando siempre, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por las cosas que vas a hacer. Pedimos todas estas cosas, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Quiero recordarle que el miércoles tenemos culto de oración. 7:30, no se lo pierdan. Nos estamos gozando. Los que han estado asistiendo saben de lo que le hablo. Y los viernes también. Ha sido de gran bendición.
No se queden en casa. Vengan, solo estamos 30 minutos, una hora, pero sé que de gran bendición. A mí me ha servido mucho, me ha fortificado, me ha bendecido. Bueno, hermano, que el Señor me lo bendiga y recuerde que somos Oreb. Amén.